En cabina con Mónica Vaca, en donde abordaremos temas de interés local, nacional e internacional con los protagonistas de las noticias. En cabina con Mónica Vaca. Estar a la cabeza de la innovación no solo es ofrecerte vehículos con tecnología sin igual, también es superar tus expectativas. Es evolucionar para acompañarte en cada etapa de tu vida. Ser los únicos en Ecuador con modelos que te conectan con el mundo. Y que además tienen servicios de conectividad y seguridad. Estar a la cabeza de la innovación es hacer el camino para recorrer el planeta, con gran autonomía, sin dejar huella. Renovarnos con una red de concesionarios que cada vez están más cerca de ti. Estar a la cabeza de la innovación es hacer más para estar en tu corazón. Chevrolet. La Hostería Totoral es un rincón mágico donde la naturaleza se entrelaza con el confort, ofreciéndote una experiencia única de alojamiento y descanso a orillas de la laguna de Yaguarcocha. Situada a escasos minutos del centro de la ciudad de Ibarra, nuestra hostería cuenta con habitaciones diseñadas para garantizar tu descanso durante tu estadía. Pero eso no es todo. En Totoral extendemos nuestra hospitalidad a tus amigos peludos, ya que somos un establecimiento pet friendly. Mientras te hospedas con nosotros, tienes la oportunidad de sumergirte en una variedad de actividades. Relájate completamente en manos de nuestros especialistas. Reserva una cita con nuestros masajistas para disfrutar de tratamientos con piedras volcánicas, hidratantes y terapias estéticas que dejarán tu rostro radiante. Y por supuesto, deleita tu paladar con la propuesta gastronómica exquisita de Totoral Restobar. Desde desayunos y almuerzos hasta postres y platos a la carta. ¿Te apetece un atardecer a orillas de la laguna? Embárcate en un paseo en compañía de tus amigas. Para culminar un día de descanso inolvidable, refréscate en nuestra piscina temperada y jacuzzi al aire libre. Conéctate con la energía de la naturaleza mientras disfrutas de un exquisito cóctel preparado en nuestro Laguna Bar. Te extendemos una cordial invitación a descubrir la magia que aguarda en la Hostería Totoral. Tu escape perfecto te espera. Inician las obras para vivir bien en Cotacachi. Mi nombre es John Lara, yo secretario de Participación Social del municipio de Cotacachi. Es nuestra obligación como municipalidad darle a conocer a la ciudadanía el presupuesto participativo que inició la municipalidad desde el año pasado. Tuvimos un proceso, tuvimos una asamblea barrial, una asamblea local, tuvimos asambleas parroquiales, tuvimos asamblea cantonal y ellos escogieron durante todo ese proceso cuáles son las obras que los barrios, las comunidades requerían. Entonces, una vez que ya ellos aceptaron, una vez que el Consejo Municipal pues ya aprobó el presupuesto, una vez que ya tenemos el proceso de compras públicas y tenemos ya las buenas noticias de que ya iniciaron las obras. Las obras llegan, nosotros sabemos valorar. Agradezco al alcalde Yomar Ceballos por este gran proyecto que nos está haciendo llegar. Cotacachi se pone bien. Inician las obras para vivir bien. Son exactamente las 18:06. Estamos en vivo en este segundo bloque de entrevistas en cabina con Mónica Vaca. Antes de darle paso a mi invitado, a mi siguiente invitado de esta tarde, quiero hablarles de Hostería Totoral, una escapada romántica por el mes de los enamorados en Hostería Totoral, con 3 días, 2 noches y 3 comidas por persona, además del uso de instalaciones, acceso a las zonas húmedas, hidromasaje, piscina temperada, por $200 por pareja. $200 por pareja, una escapada romántica en Hostería Totoral, en Yaguarcocha, en el kilómetro
5, ahí está Hostería Totoral, donde vives la magia en el Totoral. Son exactamente las 18 horas con 7 minutos. Quiero dar paso a mi siguiente invitado, que es el doctor Santiago Cifuentes. Él es el coordinador ejecutivo de la Corporación de Derechos Humanos de Imbabura. Doctor, buenas tardes, bienvenido a este espacio de entrevista. Siempre es un gusto dialogar con usted. Estamos viviendo un estado de excepción, si bien es cierto el toque de queda se ha reducido a una semaforización por cantones, de acuerdo al nivel de riesgo de cada uno de estos. No quiere decir que de las calles han salido las Fuerzas Armadas, que están haciendo operativos y controles constantes, pero ha habido cuestionamientos y críticas alrededor de ese rol que están cumpliendo las Fuerzas del Orden, Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Entre ellos, por ejemplo, un aparente uso excesivo de ellos como autoridad como tal, con jóvenes, tatuajes, incluso se podría decir hasta rayar en las humillaciones. ¿De pronto es así o de pronto no es así, doctor Cifuentes? Buenas tardes. Estimada Mónica, un cordial saludo. Gracias. Ecuador, sin lugar a dudas, atraviesa circunstancias profundamente extraordinarias. Cuando un Estado atraviesa circunstancias extraordinarias, las cuales no pueden ser solventadas por su ordenamiento jurídico común, por el orden jurídico constitucional preestablecido, los presidentes de la República, conforme lo ha hecho Daniel Noboa, tienen la potestad de establecer un estado de excepción. Estado de excepción que cumple con varios requisitos. Inicialmente se debe analizar la real ocurrencia de los hechos y en este marco nos encontramos sin lugar a dudas con un enfrentamiento contra un grupo de antisociales que nos han robado la paz tan anhelada por la sociedad. Uh-huh. Sin embargo, las medidas de excepción como la restricción de ciertos derechos y la presencia de las Fuerzas Armadas bajo ningún concepto puede delimitar o puede irrumpir en un bloque fundamental de derechos de las personas. Este bloque fundamental de derechos de las personas no puede ser bajo ningún concepto ultrajado y en muchos casos se generan críticas porque ciertas opiniones públicas indican que todo el accionar de uso de la fuerza en estos momentos es idóneo, es conducente y es adecuado. O sea, para la ciudadanía, la sociedad aplaude ese trabajo que está haciendo las fuerzas del orden, más allá que haya exceso o no. He escuchado muchos criterios en el que se aplaude la intervención de las Fuerzas Armadas, la cual teóricamente es adecuada. Sin embargo, esta intervención debe respetar los derechos fundamentales. Y en este marco hay que generar varios ejemplos. En muchos casos, incluso las redes sociales socializan ciertas actuaciones de las Fuerzas Armadas y se leen comentarios donde se aplaude la intervención. Sin embargo, me pregunto yo, ¿aplaudiríamos si la persona que está siendo ultrajada en sus derechos fundamentales es la persona que nosotros más queremos? Si es que es nuestro padre, si es que es nuestra madre, si es que son nuestros hermanos, si es que es nuestra pareja sentimental, sin lugar a dudas, no. Y por ello pero de ahí, doctor Cifuentes, perdón que le interrumpa, pero de ahí vendría de pronto la respuesta de alguien que sucedía cuando empezaron estas masacres carcelarias y estos hechos delictivos en las calles del Ecuador. Decían un ajuste de cuentas que se maten entre ellos y de pronto la ciudadanía diría bueno, entonces, ¿qué hacen en las calles? ¿Por qué se ponen tatuajes? Y un montón de cuestionamientos que la ciudadanía pocas veces comprende. Sí, totalmente. Lamentablemente no podemos generar una categoría de estigmatización. El artículo 11, numeral 2 de la Constitución establece que nadie puede ser discriminado. En este hecho, el de contar con un tatuaje, por más que en lo personal nos agraden o nos desagraden los tatuajes, no convierte a una persona en un delincuente. El hecho de portar un determinado peinado no convierte a X o Y persona en un delincuente. Básicamente las sociedades han evolucionado a tal punto de determinar que las Fuerzas Armadas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dentro de este estado de excepción, tienen un rol. Y su rol es el de prevención, el de mantener el orden público y posteriormente existen autoridades competentes que son las encargadas de determinar derechos y obligaciones que son los jueces y juezas. Recordemos que
en un momento similar, con muchas diferencias a nivel de la Constitución, del enfrentamiento de las fuerzas del orden, como pasó en los años del 84 al 88, también se desplegaron escuadrones denominados SIG-10, que también detenían a jóvenes, Claro. ¿Qué es que lo que en su pasó con momento los hermanos Restrepo? contaban con una ideología, pero también existieron dos hermanos adolescentes que lo que hacían era conducir un vehículo, los cuales fueron víctimas de una desaparición forzosa y posterior ejecución extrajudicial, que aún sigue en procesos investigativos. De la misma manera podemos relatar a nivel mundial la historia de múltiples personas que lamentablemente han sido víctimas de la intervención arbitraria de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Por ende, es necesario determinar un rol, que en este momento mis palabras pueden ser muy impopulares. Sin embargo, la criminología y el combate de la delincuencia se lo realiza de forma técnica, se lo realiza mediante la intervención de los medios reactivos que tiene el Estado con canalización de prevención, de disuasión, de intervención y también de detención de las personas que están participando dentro de las bandas delincuenciales, no a través de pirotecnia, no a través de espectáculos en redes sociales que puedan atentar contra la dignidad de las personas. El hecho de generar atentados contra jóvenes que portan determinados tatuajes en el mundo de la criminología genera muchos conflictos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, determinados signos que pueden ser impregnados en la piel son distintivos de determinados grupos, también existen jóvenes que por determinado afecto a un color, a una bandera, a un dibujo, pueden plasmarlo en su piel y eso necesariamente no los convierte en delincuentes. Por ende es necesario que se pueda atender el criterio de forma técnica. Lamentablemente, a nivel de capacitación de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, Ecuador requiere una gran intervención. Cada 4 años los estados son presentados ante Naciones Unidas en algo que se denomina examen periódico universal. Y en el examen periódico universal, Ecuador continuamente recibe recomendaciones respecto a la necesidad de capacitar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Esto no significa tampoco que los militares, la policía, incluso otro tipo de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley adscritos a los gobiernos autónomos descentralizados deben combatir la delincuencia con flores o deshojando margaritas. Pero no. ¿cuál sería el proceso, doctor? A ver, ¿cuál sería el proceso de lo que se está viviendo hoy por hoy en las calles y de cómo la ciudadanía aplaude este ejercicio de las fuerzas del orden, ¿no? Porque yo sí he leído críticas, pero más han sido las palabras de apoyo hacia ese accionar. Porque otro de los cuestionamientos que hace esta ciudadanía dice... O sea, a ver, en las calles, ¿a quién están atrapando? ¿A quiénes están ridiculizando? Hace un momento veía un video en Instagram que compartía un portal digital y se veía que las fuerzas del orden, las fuerzas militares llegan a un billar y en este billar les ponen a hacer reflexiones de pecho, hombres y mujeres. Y yo pregunté, digo, ¿pero cuál es la infracción de estas personas? No dice la noticia, no hay en el video. ¿Cuál es la infracción? O sea, porque llega hasta ese punto que la ciudadanía está aplaudiendo la ridiculización y humillación de la gente. Es un fenómeno de pirotecnia. Obviamente, la angustiosa situación del país genera que este tipo de medidas muy visuales, muy alarmantes desde el punto de vista de la dignidad de las personas, pero a la vez muy matizadas en el punto del espectáculo lamentable que producen, genere ciertas medidas de aprobación. Sin embargo, esto es normal en todos los procesos donde se usa de forma inadecuada el uso progresivo de la fuerza. Es más o menos como cuando alguien se encuentra dentro de una fiesta y está consumiendo bebidas alcohólicas y al día posterior tiene perdón la palabra coloquial, tiene un chuchaqui que le impide levantarse. Lo mismo puede pasar. Puede ser que después de estas circunstancias la ciudadanía tome conciencia y se dé cuenta que este tipo de actuar es totalmente arcaico y
totalmente contrario a la evolución de las ciencias sociales, del derecho, de la justicia y de la sociedad. Recordemos que lamentablemente el sistema interamericano no es muy conocido, pero Ecuador ha sido sancionado en varios casos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por actuar arbitrario de las fuerzas del orden. Recordemos el caso Tibi versus Ecuador, un ciudadano francés que pues estaba vendiendo joyas en Quito, le dijeron que es narcotraficante, le movilizaron a Guayaquil, haciéndole creer que era una detención por un asunto migratorio y estuvo preso 7 años. De la misma manera se pueden generar circunstancias de graves vulneraciones. ¿Por qué? Porque la libertad es un bien muy preciado. En nombre de la libertad se inició la Revolución Francesa, en nombre de la libertad Bolívar, Sucre, liberaron a las naciones de Sudamérica. En ese mismo nombre de la libertad, si es que yo cometo una infracción, no puedo ser ni golpeado, no me pueden obligar a realizar ejercicios, no me pueden obligar Pero lo a están quitarme mis haciendo. prendas de vestir, deben llevarme ante un juez. Pero estos accionarios son arbitrarios. El procedimiento, cuando las personas se sometan a este tipo de acciones, es presentar las respectivas denuncias. Que estas denuncias tal vez por el momento no pueden generar un germen fecundo, tal vez, Pero pero en el estas tiempo. réplicas tienen que realizarse de tal manera que se pueda prevenir estos acciones. Ujú. Repito la misma idea, muy divertido, muy gracioso, muy jocoso observar que un joven con un peinado determinado se encuentra siendo golpeado, se encuentra siendo privado de su vestimenta, se encuentra siendo insultado, pero ¿qué pasa si ese joven que está siendo víctima de estas acciones es nuestro hijo? Sin lugar a dudas no nos va a parecer jocoso. Nunca. Así es. Y de la misma manera, repetimos, no decimos que la policía debe y las Fuerzas Armadas deben deshojar margaritas y deben detener a la delincuencia únicamente con palabras, pero el uso de la fuerza tiene parámetros. El primero es la legalidad, es decir, puedo usar la fuerza únicamente en los parámetros que permite la ley, no de forma arbitraria. Lo segundo es la absoluta necesidad. Existe absoluta necesidad, si recordemos, por ejemplo, lo que sucedía en un tema fuera del estado de excepción, pero que me parece muy gráfico para el ejemplo, la situación del exfutbolista Jaime Iván Cabietz, una persona en eventual estado etílico agredido por 4 policías. ¿Existía la absoluta necesidad de aplicar la fuerza? No. De la misma manera, si ingresan a un billar, si se encuentran con un joven, 5 policías, y este joven está cometiendo una presunta infracción, no existe la absoluta necesidad de utilizar la fuerza. De la misma manera, existe otro requisito que es la proporcionalidad. La proporcionalidad indica que no puedo combatir a una persona que comete una presunta infracción y que está caminando a la 1 de la mañana en el toque de queda y caerlo a golpes. Pueden suscitarse circunstancias. Si revisamos el estado de excepción, está permitido movilizarse en el toque de queda si estoy viajando a un aeropuerto. Y puede ser que a mí se me ocurre salir a la 1 de la mañana, buscar un taxi en el terminal terrestre de Ibarra para viajar al aeropuerto. Y si llega la policía y porque les parece que mi corbata genera una situación peligrosa, generan la agresión en mi contra, es una total vulneración de derechos humanos que Claro, debería ser pero, sancionada. pero en ese caso, por ejemplo, esta gente que está siendo agredida, que como se ve en los videos, está siendo violentada en sus derechos humanos, ¿qué es lo que deberían hacer? Porque también hemos visto el accionar de la fuerza pública con aquellos, porque la ciudadanía se pregunta, ¿y esto en qué ayuda a recapturar a ciertos cabecillas, ¿no? Donde al parecer hay una diferenciación en cuanto al accionar. Bueno, lo primero que hay que determinar, existe dentro del derecho penal requisitos para el establecimiento de un delito. Dentro de esto hay que analizar el bien jurídico protegido lesionado. Los bienes jurídicos protegidos son derechos. En este caso, las personas que sufran una afectación a su integridad personal serían víctimas del delito de lesiones, dependiendo la situación constitutiva de la infracción, y podrían denunciarlo a nivel penal. De la misma manera, existe otro requisito en el uso progresivo de la fuerza, que es el principio de responsabilidad. El funcionario
que aplica de forma indebida la fuerza no únicamente es responsable de forma penal, también es responsable a nivel administrativo y debería ser sometido al órgano de control del organismo al que pertenece, sea Fuerzas Armadas, Policía Nacional o los organismos de los gobiernos autónomos descentralizados. Además, hay que analizar que existe un tipo penal denominado extralimitación en el ejercicio de las funciones, que en este caso es cuando un funcionario público en el cumplimiento de su deber excede el acto y abusa de su insignia, abusa de su poder para dañar bienes jurídicos protegidos. Por ende, existe el ordenamiento jurídico y las personas pueden activar los mecanismos. Y repito, esto no quiere decir que un policía que está observando que están robando un banco, un policía que está observando que están agrediendo a una persona, no No va a puede hacer usar la nada. fuerza. Puede hacer, lo puede hacer, pero en base a los parámetros y en base a la necesidad de realizarlo, y no debería ser sancionado por el uso progresivo de la fuerza en estas circunstancias. Doctor Cifuentes, a ver, pero en esta situación que estamos viviendo ahora mismo de inseguridad, un momento tan complejo para el país, y yo insisto, ¿no? La ciudadanía incluso aplaude este accionar. ¿Qué es lo que deberían hacer estos ciudadanos que han sido agredidos o han sido abusados por la fuerza pública, ¿no? Como indica, presentar las respectivas acciones. Para ello, la Defensoría del Pueblo tiene la competencia de conocerlos. Los organismos de derechos humanos privados estamos en la obligación y en el mandato misional de prestar asesoría jurídica en estos casos. La Corporación de Derechos Humanos, a través de su equipo de abogados en patrocinio interno, está dispuesta a ayudar en este tipo de circunstancias. Y en este marco, corresponde la presentación de las acciones legales y obviamente corresponde justo me realizaban una consulta similar en la tarde y básicamente yo creo firmemente en la lucha técnica. Y la lucha técnica significa que ante una acción equivocada corresponde la presentación de la acción adecuada en contraposición. Por ende, no creo en el mediatismo, no creo en el linchamiento mediático de los agentes de policía, sino al contrario, en confiar en las autoridades competentes a nivel de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, que deberán aplicar las respectivas sanciones administrativas y a su vez en el sistema judicial a través de fiscales y jueces que deberán investigar los hechos y a su vez determinar la responsabilidad penal o ratificar la inocencia cuando corresponda. Ahora, si en ese ejercicio del que estamos viviendo ahora, del que estamos viviendo hoy por hoy con las fuerzas públicas en las calles, hay una muerte, doctor, porque no se está conociendo cifras así Sí. pormenorizadas. Esperemos que no la haya habido. Lamentablemente, este tipo de hechos se cometen en silencio. Podemos configurar un sinnúmero de casos vergonzosos suscitados incluso en la ciudad de Ibarra en el marco de las movilizaciones y las protestas que lo ha organizado el movimiento indígena en años pasados. Se han determinado determinadas circunstancias que siguen en investigación. Si una persona pierde la vida, sería lamentable. La vida es el núcleo fundamental donde se desarrollan los demás derechos y en este caso las personas deberían tener la respectiva sanción. Sin embargo, el clamor a la ciudadanía es a tomar conciencia de la gravedad de estos actos, a denunciarlos y también que los policías militares, que estoy seguro que escuchan su prestigioso medio de comunicación, también puedan entender que existe una medida de responsabilidad por sus acciones y sobre todo que en la actual sociedad existen muchos jóvenes, muchas personas que gustan de utilizar determinados peinados, determinados tatuajes, Claro. o que por determinadas circunstancias desean movilizarse. Y por ende, ¿Y cuál es el no podríamos problema de utilizar la llevar un fuerza. tatuaje o de pintarte el cabello de rojo o de hacerse un peinado? O sea, no Ninguno. entiendo cómo Mire, ahora se puede yo me dejar voy a guiar por eso. me voy a permitir contarles una anécdota. Tengo un socio, un amigo, un hermano con quien hemos llevado causas de derechos humanos durante mucho tiempo. Y él es un abogado al que nunca le van a ver con esto. Él tiene un cabello largo, muy No notorio, es diría el yo. típico abogado. No, si es que le dejan ir con chancletas a la audiencia, de seguro lo va a hacer. Y determinado día, por una circunstancia X, yo olvidé las llaves del despacho que compartíamos. No tenía cómo entrar, tenía que atender a una persona en un tema de derechos humanos
y recordé que él tenía una audiencia penal muy marcada en la ciudad. Era un tema de narcóticos. Me acerqué a la sala de audiencias para pedirle las llaves. Yo entré portando un terno, creo que era muy joven, éramos muy jóvenes los dos. Y el momento que el juez me ve portando el terno, me dice, doctor, tome asiento que la audiencia va a empezar. Y yo le digo, no, disculpe, yo vengo por unas llaves y ya me voy. Y dice, entonces, ¿quién hace la defensa? Le señalo a mi compañero y el juez dijo, ay, disculpe, pensé que era el procesado. Se le fue, se le fue. Y son temas que llevados a un nivel macro pasan, porque lamentablemente la forma en que las personas visten de forma inadecuada se empieza a calificar en la forma y en las circunstancias en las que la sociedad nos Por lo juzga. que vistes, por cómo caminas, o sea, es que también es el problema de nuestra sociedad, ¿no? No digo que está bien, pero es el problema de nuestra sociedad, porque incluso, verá, eh, un niño de apenas 6, 7 años le vio a una persona adulta con tatuajes, ¿no? Tiene tatuajes. Y le dice, y una persona que es profesora, y le dice, tienes que esconderte los tatuajes. Entonces, Pasa, pasa. ese comentario viene porque escucha, yo creo, de los papás, por ejemplo. Sí, pasa. O sea, incluso yo debo medirlo a nivel personal. Una de las personas que coopera conmigo de una forma muy cercana tiene el brazo repleto de tatuajes, pero es una de las abogadas más brillantes que conozco. Y en determinados momentos yo le he hecho el comentario y le he dicho, o sea, capaz que si venías con los brazos descubiertos, bien difícil que aquí te contacten. Y lo suelo hacer a forma de broma, pero en realidad tiene todos los tatuajes del mundo y es una abogada brillante. Y de la misma manera, olvidamos un tema fundamental. La Constitución de Ecuador, nos guste, nos disguste, nos parezca un tema de novela, genere mucho enojo en la ciudadanía lo que voy a comentar. Por suerte, el ámbito de los derechos humanos me obliga a ser totalmente imprudente y decir mi criterio de forma técnica. La ventaja de estar del lado de los derechos humanos y no de la política es esta libertad. No tengo que caerle bien a nadie, pero tenemos una constitución que establece que el sistema de rehabilitación social se rige por dos principios, la rehabilitación y la reinserción. Y los ecuatorianos en el año 2008 votamos por este modelo y es el modelo que se encuentra vigente. Lo que significa que las cárceles, lejos de ser una hoguera bárbara donde se torture personas y donde se trate de exterminar a las personas privadas de la libertad, debe ser un mecanismo que permita que estas personas, al reinsertarse en la sociedad, no cometan delitos y que puedan convertirse en entes proactivos. Por ende, incluso la vinculación en una banda delincuencial actual no debería ser a futuro causal de discriminación. Y conozco varios casos ejemplares de personas que han estado vinculados en cometimientos de delitos y que actualmente son ciudadanos ejemplares. Incluso la situación del artículo 11, numeral 2 de la Constitución es antagónica con ciertas plataformas donde podemos revisar el pasado judicial de las personas. Yo puedo dar muchos ejemplos de incluso personas que han tenido este tipo de circunstancias, las han logrado superar y ahora son conferencistas en estos temas de prevención del delito y prevención del uso indebido de drogas. Por lo tanto, nos guste o no, la Constitución, y que no lo inventamos como ecuatorianos, copiamos sistemas internacionales, se inspira en un principio de rehabilitación y reinserción, que el sistema Pero eso no carcelario está es pasando en obsoleto. el país. Sí, porque tenemos un sistema carcelario obsoleto y porque nuevamente estamos cometiendo el mismo error de la década de los 90 y con todo el respeto a todas las personas, y esto no es una corriente política, pero estamos haciendo otra vez lo que Estados Unidos manda hacer. Y lo que Estados Unidos manda hacer es inflar las cárceles con gente que consume droga. Y no hay que hacer lo que Estados Unidos manda hacer, hay que hacer lo que Estados Unidos hace. Y lo que Estados Unidos hace es repartir jeringuitas en los sitios donde tienen focalizado el consumo de drogas. Lo que Estados Unidos hace es generar campañas de masificación del deporte en los suburbios donde existe problemas de pandillas y problemas de drogas. Este tema del War of Drugs, de la guerra contra las drogas, lo que hizo fue inflar las cárceles de consumidores y de jóvenes pobres que, como la vida es muy dolorosa y como no han tenido mayores opciones, se convirtieron en pequeñas mulas de grandes mafias y por ganarse el pan que lo necesitaban en su mesa, lamentablemente rompieron un reemplazo de sus libros por armas y terminaron siendo pequeños traficantes.
pero llenamos las cárceles de estos jóvenes, no aplicamos política criminal, no logramos determinar y atrapar a las verdaderas mafias que están no únicamente generando delitos de tráfico de drogas, sino también de trata de personas y que también están cometiendo este delito que es el más infrahumano de todos, conforme lo ha dicho la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que es la trata de personas con fines sexuales, que está pasando en nuestro país, que está pasando en nuestra ciudad. Y a estas grandes mafias no les podemos hacer nada, pero sí vamos a llenar las cárceles de jóvenes que consumen. Y al Consumidores final el consumo es un problema de de salud salud pública, que es una pública. enfermedad, lo dice la Constitución. Y si aplicamos la misma receta de seguir las directrices de Estados Unidos en un sistema novelero, vamos a terminar con consecuencias terribles. Hay experiencias, por ejemplo, en Nápoles, Italia, donde se aplicaron verdaderos mecanismos de disuasión del delito, donde se aplicaron verdaderos mecanismos de investigación criminal, donde se aplicaron verdaderos mecanismos de política criminal y el índice de muertes violentas, el índice de tráfico de sustancias sujetas de fiscalización disminuyó. Por ende, existe una tendencia científica que se debe aplicar y bajo ningún concepto, en ningún libro de criminología, y si alguien me lo presenta, renuncio al derecho. Y yo no he leído en ningún libro de criminología que se combate la delincuencia golpeando jóvenes que están en un bizar. No he leído en ningún Exactamente, eso es libro lo de que yo criminología. decía, ¿no? ¿Esto en qué ayuda a acabar con la criminalidad? O sea, más No, bien lo que estamos generando, lo que se está generando con ese accionar de las fuerzas del orden, son jóvenes reprimidos con más resentimiento de la sociedad. y sobre todo, hay un daño subjetivo, el daño de la persona. Ahora las nuevas tendencias de educación son distintas, se habla mucho de la doctrina del cuidado integral y de muchos mecanismos adecuados para tratar este tipo de casos, pero básicamente aparte del daño subjetivo es necesario analizar la situación e incluso del tema de la cosa pública. Los militares tienen una remuneración, la pagamos todos. Ujú. Los policías tienen una remuneración. ¿Qué necesitamos en este momento? Que los policías y los militares golpeen a las bandas delincuenciales y nos devuelvan la tan anhelada paz social. ¿O necesitamos a policías y militares pagados de nuestro sueldo golpeando, apaleando a nuestros hijos en las esquinas? Me parece que lo segundo no lo queremos. Y por ende necesitamos esta aplicación de vida de una política criminal necesaria para que después nos dé un chuchaqui moral. Y Recordemos que que vamos a terminar pagándolo todos, ¿no? sí, sí, y quería acabar lo del chuchaqui moral porque yo recuerdo que uno de los momentos que como me encanta Ibarra, es la ciudad más bonita no del país sino del mundo, pero hubo un momento en el que sí sentí mucha vergüenza de ser ibarrén. Estaba viajando a Cartagena, tenía que dar una conferencia en el ámbito de derechos humanos y observaba que la gente salía por poco y con antorchas y lanzaba colchones de hoteles y sacaba personas venezolanas de la ciudad por un hecho determinado que cometió cierto desadaptado. Sufrieron niños, sufrieron mujeres y yo decía, ¿qué pasa con mi gente? ¿Qué pasa con mis vecinos? En Ujú. ese momento, ese hecho fue aplaudible. Me parece que hasta el día de hoy existen ciertas personas, más aún en la actual situación, que siguen considerando un hecho digno de un premio, este accionar que en realidad es vergonzoso. Quisiera que nos volvamos a hacer la misma pregunta en 5 años. Sin lugar a dudas, vamos a ser como una especie de avestruces que vamos a querer colocar la cabeza debajo de la tierra, porque en realidad realizamos algo inhumano. Ujú. Y de la misma manera, así como hubo una comisión de la verdad en el año 2008 que analizó lo que pasó del 84 al 88, llegará un momento en el que tengamos un chuchaqui de derechos humanos, un chuchaqui moral y analicemos que en lugar de combatir a las mafias delincuenciales, las fuerzas del orden se dedicaron a golpear jóvenes. Tomemos en cuenta que volviendo al ejemplo, si leemos las reseñas periodísticas del 84 al 88, notamos que por poco y al Sigriat le colocan en un altar. Pero ahora que No, tenemos pues la información, sí se pide el retorno de los escuadrones incluso. pero nos encontramos que eran escuadrones que no solo desaparecieron a los hermanos Restrepo, Ujú. colocaron a personas que cometieron el error de estar caminando por la noche en calabozos, mujeres Imagínense. que recibieron violaciones masivas, Sí, hombres que violaciones recibieron sexuales. corriente eléctrica en sus genitales, Ujú. personas que fueron colgadas de los pulgares por el hecho de caminar por la noche y de parecer peligrosos.
Ujú. Doctor La Cifuentes, tecnología no funciona así. para finalizar, quiero trasladarle, a ver, por aquí se me perdió la pregunta. Acá está. Dice, permítame un segundo, dice, buen criterio. A mí también me gustaría conocer por qué luego nos toca pagar a nosotros como pueblo y hay algo que siempre le falla el sistema y luego no hacen bien los juicios de repetición, dice por acá el doctor Rodrigo Monteros. Con esta Mm. pregunta finalizó, doctor Sí, uy, Cifuentes. es que es una pregunta para PhD. Hay un problema. Ejemplo, cuando la Corte Interamericana establece responsabilidad, según el artículo 1, numeral 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la responsabilidad siempre la tiene el Estado. Pongamos un ejemplo. En el caso González Ruy versus Ecuador, una niña fue a Cruz Roja Azuay. En la Cruz Roja Azuay le realizaron una transfusión de sangre que trágicamente contagió o infectó, perdón si no puedo tener el nombre técnico adecuado, a la niña con VIH o con SIDA, y nuevamente Ujú. disculpándome por no tener la precisión técnica que se me escapa al momento. Un órgano privado como es la Cruz Roja comete una grave vulneración de derechos humanos, pero la Corte Interamericana sanciona al Estado ecuatoriano. A nivel internacional no se puede establecer sanciones a las personas particulares, a excepción de la Corte Penal Internacional, que sí puede meter preso a alguien. El resto de organismos internacionales sanciona al Estado. ¿Por qué? Porque es el Estado el responsable de garantizar el cumplimiento de los derechos. Y en estos Ok. casos, así no sea una orden del presidente, es el Estado el que tiene la obligación de generar los mecanismos para que esto no pase. Es decir, se sanciona por acción u omisión. Cuando la Corte establece responsabilidades, el Estado tiene que pagar indemnizaciones, que lo hace en un plazo que demora, pero al final lo llega a hacer. Luego de ello, existe un proceso y es una deuda que tiene el legislativo con el Estado. Las personas responsables, en el caso González Ruy versus Ecuador, debería ser la Cruz Roja, en el caso de los jueces del Claro. Tribunal de la Corte Constitucional, los asambleístas del momento, en el caso Tibi versus Ecuador, los jueces y los policías que intervinieron deberían reponer este dinero al Estado a través de un proceso que denomina juicio de repetición. El problema es que el juicio de repetición se genera a través de un proceso contencioso administrativo. Y Y según demora los índices, años, un proceso contencioso administrativo tarda más de 7 años. Por lo tanto, imagínese. existe una deuda que debe ser pagada y se debe agilizar los procesos de repetición en caso de vulneraciones de derechos humanos por procesos más cortos, e incluso generando la privación del dominio de las personas que ya fue establecida su responsabilidad a nivel, no su responsabilidad, porque como les decía, lo establece el Estado, pero sí su participación a nivel internacional. Listo, doctor Cifuentes, Santiago Cifuentes, esta tarde. Muchísimas gracias. Está A clarísimo lo usted, que nos Mónica, acaba de gracias. mencionar y siempre es un gusto dialogar con A usted y usted, y muchas qué bueno que gracias. lo tengamos por acá en Ibarra. Gracias, sí es lindo Gracias. estar en casa. Sí, Muchas un gracias. Hasta abrazo. luego. Pase bien. Hasta luego. El doctor Santiago Cifuentes, quien es coordinador ejecutivo de la Corporación de Derechos Humanos, esta tarde hablando sobre el estado de excepción y el rol de la fuerza pública. Yo veía un video y que lo mencioné en medio de la entrevista en un portal digital donde se veía cómo la fuerza pública somete a unos jóvenes que están en un billar en la costa ecuatoriana, no sé específicamente en qué ciudad, y les hace, las fuerzas del orden obliga a estos chicos a hacer flexiones de pecho y a hacer ciertos ejercicios. O sea, yo escribí, ¿no? Digo, ¿cuál es la infracción? O sea, ¿cuál es la infracción o qué les encontraron? O sea, por qué ese accionar? Muchos dirán que está bien. Muchos dirán que está bien, porque la situación es insostenible en el país, pero no se puede rebasar ciertos límites. Son las 18 horas con 40 minutos. Me despido, gracias a ustedes. Mañana a las 7 horas estoy al día con Mónica Vaca por Bocu 102.3. Conversamos con el alcalde de Antonio ante el abogado César Escobar. Y al cerrar la jornada, las noticias al final del día y en la tarde en cabina con Mónica Vaca. Todas las redes sociales, Mónica Vaca. Hasta mañana. El programa número 1 en entrevistas, información, actualidad. En cabina con Mónica Vaca, en donde abordaremos temas de interés local, nacional e internacional con los protagonistas de las noticias. En cabina con Mónica. Soy una mujer resiliente y una trabajadora empoderada. Estudiar a distancia para mí
Es una de las mejores experiencias porque me permite dinamizar mi tiempo, mi espacio, mi trabajo y mi familia. Hola, ¿qué tal? Soy Jenny Espinosa. Trabajo en el sector público y estudio la carrera de Derecho en la modalidad a distancia de la UTPL. Estudiar a distancia para mí es sinónimo de innovación porque aprendo de una manera diferente e interactiva. Necesito asistir a una aula tradicional, ya que lo puedo realizar desde cualquier lugar y diferentes espacios. En la UTPL he aprendido a navegar e investigar en el mundo virtual. Me ha ayudado a comprender lo importante que es superarse y ser esa voz de los que no son escuchados. Las herramientas tecnológicas se han convertido en un diario vivir, que son muy fáciles de usar. Cuando no alcanzo a una clase, la misma queda grabada y la puedo revisar una y otra vez. Las herramientas tecnológicas, tener un contacto directo con mis tutores de mi universidad y con mi grupo administrativo de estudiar desde la unidad de mi hogar y solo necesito internet, dispositivo tecnológico. Yo recomiendo estudiar a todos en la UTPL, donde el éxito se adapte a tu tiempo y a tu espacio. Yo decidí más. Ahora es tu oportunidad. Síguenos en nuestras plataformas digitales, nuestra página web www.cotacachi.gov.es. Nos encuentran en Facebook como Municipio de Cotacachi, en X como @gatcotacachi, en TikTok como @municipio de Cotacachi y en Instagram como @municipio de Cotacachi. Mantente informado, Cotacachi se pone bien. Síguenos en nuestras plataformas. Hay un Chevrolet que espera por ti. Estrena unidades limitadas con Quegota. Onix Turbo Sedán con Wi-Fi y entrada desde $2,999. O Colorado con motor turbo diésel Duramax y bono de hasta $3,000. Hay un Chevrolet